Muy buenos días al equipo y la oyentada del noticiero. Acá Juan Pucciarelli para hacer una nueva entrega de la columna internacional del Noti. Esta vez vamos a poner el foco en América Latina, más precisamente en Perú, país hermano que tuvo recientemente elecciones presidenciales el pasado domingo 12 de abril y que, como vamos a ver ahora, tienen en vilo al país y a la región por el grado de incertidumbre que hay en torno a esta elección, básicamente porque, como vamos a ver ahora, aún no finalizó el conteo total de votos, luego de varias semanas ya, y por lo tanto todavía no se sabe cuál va a ser el enfrentamiento en la segunda vuelta electoral. Sí está confirmado que va a haber una segunda vuelta, que nadie ganó en la primera, pero todavía no está definida esa contienda del próximo 7 de junio. Ahora vamos a ver a una de las dos personas que sí ya está confirmada en la segunda vuelta, que es Keiko Fujimori, la hija del ex presidente, ex dictador de Perú, Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000. Keiko Fujimori, que se presenta por cuarta vez, en las tres anteriores estuvo muy cerca de convertirse en presidenta de Perú, en 2011, que perdió finalmente con Ollanta Humala, en 2016, que perdió finalmente con Pedro Pablo Kuczynski, y en 2021, elección que cubrimos para Punto Cero, que perdió finalmente contra Pedro Castillo. En la primera vuelta de estas elecciones, vamos a dar los resultados actualmente como están a hoy, faltando unos 3 puntos por escrutar. A hoy, la elección en primera vuelta está con Keiko Fujimori primera, con un 17,1% de los votos, es decir, unos 2.798.000 votos. Y acá viene la gran tensión que hay en torno a esta elección, porque en un primer momento se encontraba Rafael López Aliaga en el segundo lugar, es decir, Perú se perfilaba para tener un balotaje de derecha o de extrema derecha, si se quiere, tanto Keiko Fujimori como López Aliaga pueden ser catalogados de esa forma. Especialmente López Aliaga es trampista, además, declarado, confeso, se reivindica como el trampista peruano. Y bueno, Keiko Fujimori, obviamente, ya con su apellido es bastante fácil identificar por dónde viene su perfil, ¿no? Un discurso muy anticomunista, de mano dura, de poner el foco en la delincuencia y no en los problemas sociales, de reivindicar las políticas neoliberales en términos económicos en el Perú. Como decía, se perfilaba todo para una segunda vuelta de derecha barra ultraderecha, pero con el correr de las horas se empezó a enturbiar el proceso, ni hablar cuando sorpresivamente para muchos pasó al segundo lugar cuando fue avanzando el escrutinio Roberto Sánchez, exministro de Pedro Castillo, que puede ser catalogado como de izquierda. Obviamente estos conceptos son relativos, pero cuando uno ve el mapa político en Perú, se da cuenta que efectivamente estamos hablando de un candidato de izquierda o de centroizquierda, es decir, un candidato que propone rediscutir la matriz económica del Perú, rediscutir principalmente los recursos con los cuales se queda el Estado en Perú en relación a la exportación de cobre, que es la principal actividad económica del Perú, la exportación minera, recursos para ser destinados a salud, a educación, a vivienda, a infraestructura, un país muy atrasado en la gran mayoría de sus regiones, Perú, como sabemos. A hoy, entonces, Roberto Sánchez, este candidato que venía de atrás, inicialmente en el conteo está con un 12% clavado, 1.968.000 votos, y Rafael López Aliaga pasó al tercer lugar con un 11,8%, con 1.940.000 votos. Es decir, en este momento estamos hablando de una diferencia de 28.000 votos, que se perfila que incluso puede ser mayor. Hay que tener en cuenta que recién para mediados de mayo se estipula que va a estar el conteo definitivo, el escrutinio definitivo, por lo cual realmente es una anomalía electoral lo que está ocurriendo. Va a haber pasado un mes desde la primera vuelta hasta la certificación definitiva de quién queda en segunda vuelta.
La crisis, ¿cuándo empieza la crisis, esta crisis electoral o postelectoral en Perú? Bueno, básicamente con la falla de la empresa Galaga, que, para decirlo concretamente, falló en la entrega de material electoral a los centros de votación, puntualmente en la ciudad de Lima, la ciudad capital, por errores de logística. Acá entra la incompetencia, hay quienes dicen que fue incompetencia, hay quienes dicen que estuvo amañado, como sea, no hay pruebas al respecto, así que uno tiene que contar la información lo más fidedigna posible, no hay prueba de que haya sido amañado, sí la incompetencia grave del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, el JNE, cuyo jefe, Piero Corbeto, primero guardó silencio, después efectivamente salió a reconocer el problema, a decir que efectivamente había habido un problema electoral importante y comenzó a circular la posibilidad de que haya elecciones complementarias, que es lo que va a reclamar Rafael López Aliaga en las elecciones, o para solucionar el problema de las elecciones. Justamente López Aliaga va a ser el abanderado de la denuncia de fraude. Ya estamos hablando de denuncia de fraude en este caso. Así que, bueno, López Aliaga obviamente con una retórica incendiaria, distinta a la de Fujimori, que Fujimori sabe que al estar primera no le conviene seguir enturbiando el proceso más de lo que ya está. Si les parece, escuchamos lo que decía a los pocos días, a las pocas horas de desatarse la crisis electoral en Perú, lo que decía el candidato Rafael López Aliaga en el audio número 1. 205 actas que tienen algo totalmente es causal de nulidad del acta. ¿Por qué? Porque no puede, o sea, no existe estadísticamente el caso de que para presidente se tenga pues 0, 1 o 2 votos y para senador en la misma acta se tenga pues más, 3, 4, 5 o a veces 30, ¿no? El candidato de Renovación Popular insistió en realizar elecciones complementarias el próximo año. Si es necesario realizar elecciones el próximo año, pues será así. Determinaron que eran fraudulentas las elecciones del año 2000 y pasaron al 2001 y hubo un presidente interino. Ahí pasaba el candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, como decíamos, instalando la idea del fraude, la idea de la necesidad de volver a realizar elecciones complementarias para las mesas de votación que él señala que fueron que le fue impedido de votar a las personas de esas mesas. Hay una disputa en ese sentido al día de hoy incluso, aunque cada vez pierde más fuerza la idea de que se pueda hacer esta elección que pide Aliaga y que todo se encamina, como ya vamos a ver al final, a un balotaje entre Fujimori y Sánchez. Hablando de Fujimori, de Keiko Fujimori, como decíamos anteriormente, respalda el pedido de elecciones complementarias, aunque se desmarca de Aliaga y de su retórica incendiaria. Incluso Aliaga fue muy insultante, es de insultar mucho, como Milei en Argentina. Aliaga en Perú es de insultar permanentemente a quienes no se alinean con lo que él dice o a quienes, bueno, en este caso en particular, se niegan o se oponen o critican su pedido de elecciones complementarias. Escuchamos lo que decía en el audio número 2 Keiko Fujimori. Como ustedes saben, más allá de los insultos que en algunos o varias ocasiones el señor Rafael López Aliaga ha dicho sobre mí, nosotros respaldamos su pedido de elecciones complementarias. También dijimos que somos respetuosos de lo que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones decide. Entiendo que hoy y en las próximas horas él estará haciendo otros pedidos. Está en su derecho de hacerlo, ¿no? Pero esperamos que el jurado también y la OMP puedan finalmente determinar quiénes serían las dos personas que pasarían a una segunda vuelta. Ahí pasaba la candidata que está ubicada en el primer lugar a esta altura de los acontecimientos. Veremos cómo sigue la elección Keiko Fujimori.
Recordemos, el 7 de junio está pautada la segunda vuelta en Perú para ver quién será la próxima o el próximo presidente de Perú para suceder a Dina Boluarte. Perdón, no, fue destituida Dina Boluarte ya, a José María Balcázar, que fue quien quedó después de quien quedó de Boluarte. Boluarte, Gerí y actualmente está Balcázar. Dicho la corrección, obviamente quien no se pliega a esta demanda y por el contrario se opone firmemente es el candidato Roberto Sánchez, el candidato de la izquierda peruana de Juntos por el Perú, que obviamente salió a plantear la imposibilidad manifiesta del pedido de Aliaga de hacer nuevas elecciones. Aliaga, en su intervención que escuchamos recién, mencionaba el caso de las elecciones de 2000/2001. Año 2000, todavía Fujimori presidente, después de 10 años, se presenta para un nuevo mandato, a pesar de que se le estaba impedido dicho nuevo mandato, contra Alejandro Toledo. Finalmente, Fujimori queda muy cerca de ganar, se hace igual la segunda vuelta, pero Toledo pide a sus seguidores, a modo de protesta, que voten en blanco, saca más de 70 puntos Fujimori en la segunda vuelta. A los pocos meses, en septiembre, ese año, septiembre de 2000, estalla un escándalo muy grave de corrupción que termina de desplomar su popularidad y su aceptación y debe huir a Japón, y Fujimori desde Japón renuncia. No sé si mucha gente lo sabe esto. Alberto Fujimori, después de 10 años de presidente peruano, renuncia estando en Perú enviando un fax, para que veamos la descomposición política en la que terminó su proceso. Ahora su hija está cerca de ser presidenta una vez más. Veremos qué ocurre. Vuelvo a Roberto Sánchez, calificó de obsceno y de lloriqueos a lo que planteó López Aliaga y, como decíamos recién, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú tiene previsto seguir contando los votos hasta mediados de mayo. O sea, la postura de Sánchez básicamente es: el proceso ya está viciado de irregularidades, pero debe continuar. Cito lo que dijo Sánchez en esta semana: todo el Perú escuchó lo obsceno de sus insultos, los cuales condenamos enérgicamente. La insurgencia y todos esos lloriqueos, aprenda a ser demócrata, señor. Esto lo dice Sánchez después del planteo de, literalmente, una insurgencia por parte de López Aliaga para protestar contra la autoridad electoral peruana. Y además se metió en la campaña un tema. Claro, la derecha peruana va a hacer campaña, obviamente, con el anticomunismo, que es muy fuerte en Perú, por la experiencia trágica de Sendero Luminoso, esta guerrilla maoísta que operó muy fuertemente en los años 80 y 90, y que justamente Fujimori liquidó en términos políticos, de ahí su popularidad, que aún conserva hoy el apellido Fujimori en la derecha peruana. La figura de Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, conocido por sus posturas radicalizadas, se llama etnocacerismo, esta visión ultraconservadora, nacionalista, que refleja a Antauro Humala y que se lo vio cerca del armado político de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Sobre esto se expidió Sánchez, sobre Antauro Humala. Esto decía en el audio número 3. Antauro es un compañero que contribuye precisamente con todo su cacerismo y nacionalismo, ¿no? Pero eso no significa, evidentemente, él no está afiliado al partido, como mucha gente que hoy está viniendo y nosotros recibimos a todos, pero eso no significa que tenemos una comunión. Ahí pasaba Sánchez sobre Antauro Humala. Obviamente, y ya para ir cerrando, la campaña en Perú se va a perfilar bastante parecida a la que se perfiló en 2021 entre la primera vuelta de balotaje, cuando sorpresivamente Pedro Castillo, este profesor del norte humilde de Perú, de la región de Cajamarca, accede a la segunda vuelta electoral por el voto rural, para decirlo rápido, que es el voto que está depositando hoy también a Roberto Sánchez en la segunda vuelta. La campaña de la derecha peruana de cara al balotaje, que finalmente Castillo le gana a Fujimori, fue básicamente azuzar al extremo el fantasma del comunismo, la idea de que Juntos por el Perú, en este caso, y en aquel momento Perú Libre, que era el partido que llevó a Castillo de presidente, representaban una amenaza existencial para el Perú,
O sea, no una simple disputa política de proyecto de país, sino, para decirlo mal y pronto, y en el lenguaje que suele utilizar la derecha, para que Perú no caiga en las manos del comunismo, en las garras del comunismo. Repito, es efectivo en buena parte de la población peruana este recurso por la memoria histórica muy conflictiva y muy, de mucho daño histórico que hay vinculado a los atentados de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, que le dio a Fujimori la posibilidad de erigirse como el dirigente, el líder, el presidente que acabó con la guerrilla en Perú desde 1990. Veremos cómo sigue la elección. No hay ningún analista que considere que López Aliaga tiene chances de revertir estos 28.000 votos, que hoy son 28.000 votos, veremos si son más, de distancia con Sánchez. Dicho de otra manera, todos dan por sentado que la segunda vuelta del 7 de junio va a ser entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Veremos qué pasa con los votos de López Aliaga. Obviamente van a ser decisivos de cara a la segunda vuelta en Perú. Veremos cómo juegan otras fuerzas políticas que son aún más pequeñas. Estamos hablando de un escenario hiperfragmentado y de extrema debilidad política en el Perú, que es la contracara del modelo económico de estabilidad macro y pauperización de las mayorías sociales. Veremos hasta qué punto Roberto Sánchez puede desmarcarse de esta acusación que ya empezó y que va a seguir hasta el último segundo de ser un terrorista, un comunista, etc. Tiene un gran desafío, sobre todo porque ya integró además el gobierno de Castillo, que terminó muy mal a fines del 2022, como recordarán quizás, en ese año y medio que gobernó Pedro Castillo entre mitad del 21 y fin del 22, y que terminó con su destitución y su actual encarcelamiento. Hasta acá la columna entonces sobre las elecciones en Perú, sobre esta primera vuelta que tiene ramificaciones hasta el día de hoy por esta crisis postelectoral que se desató a partir de la falla en el sistema electoral y de la posterior denuncia incendiaria de fraude por parte de Aliaga. Veremos cómo sigue. Hasta el 7 de junio falta un mes y 6 días. Es mucho tiempo de campaña. Está muy tenso el ambiente, así que cualquier cosa puede pasar. Veremos entonces cómo se desempeña. Lo seguiremos cubriendo para Punto Cero. Hasta acá entonces la columna del Noti. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Acá Nahuel Isela Muscato para hablar del Sudamericano Sub-17 de fútbol femenino que se está disputando en Paraguay, que otorgará 4 plazas a la Copa Mundial Femenina que se va a disputar en Marruecos este año. Este torneo consta de 2 grupos de 5 equipos cada uno, donde quienes terminen en los 2 primeros puestos pasarán a una fase final, o sea, una semifinal, y quienes terminen en el tercero entrarán en una etapa de playoffs, donde deberán esperar a los perdedores de esa semifinal, mientras que los ganadores se van a definir por el título. Argentina actualmente ocupa la segunda posición del grupo A, luego de lo que fue la cuarta fecha, donde quedó libre y que vieron las victorias por 3-0 de Colombia contra Bolivia y por 2-0 de Chile contra Paraguay. Entonces el equipo trasandino, en este caso Chile, es quien ocupa la primera posición con 7 goles por una mejor diferencia de gol, pero tiene los mismos puntos que Argentina. En el tercer puesto está Colombia con 5, después Paraguay con 3 y ya fuera de todo Bolivia con 0 unidades. La próxima fecha será el domingo 3 de mayo, donde estará jugando Argentina contra Chile por el primer puesto y Colombia se enfrentará a Paraguay.
lo que es la zona B, hoy se disputa la cuarta fecha con los partidos entre Ecuador y Uruguay y Perú y Brasil. Brasil lidera el torneo con 6 unidades, seguido por Ecuador con 4, Venezuela con 3 al igual que Uruguay y Perú con 1 punto. Chubut suma más cruceros y proyecta crecimiento tras participar en la principal feria internacional del sector. La provincia de Chubut, a través de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, participó de la Feria Internacional Seatrade Cruise Global 2026, el principal encuentro mundial de la industria de cruceros, donde se avanzó en diferentes estrategias vinculadas al crecimiento de la actividad, la incorporación de nuevas recaladas y el fortalecimiento de la infraestructura portuaria. Uno de los anuncios más destacados fue la confirmación del regreso de Norwegian Cruise Line a la región por la temporada 2027-2028 con la incorporación del buque Norwegian Star y un esquema de 6 recaladas en Puerto Madryn que representa un aporte de más de 20.000 cruceristas. Scioli recibió al ministro de Turismo y Cultura de San Luis. El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, se reunió con el ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, para avanzar en una agenda de trabajo conjunto. Álvarez Pinto se refirió a la intención de postular el género musical folclórico La Tonada como patrimonio cultural inmaterial dentro de la Declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es por esto que el equipo técnico de la Secretaría acordó brindar acompañamiento y compartió el procedimiento que debe realizarse a través de la Secretaría de Cultura de la Comisión Nacional de Patrimonio Mundial para llevar este objetivo a cabo. El Fondo Nacional del Turismo es una herramienta clave para el desarrollo del sector. La diputada nacional Ana María Yani presentó un proyecto de ley para prorrogar la vigencia del Fondo Nacional del Turismo hasta el 31 de diciembre de 2035, con el objetivo de garantizar previsibilidad, fortalecer la promoción turística y consolidar al sector como una política de Estado. American Airlines rechaza una posible fusión con United. American Airlines no participa ni está interesada en ninguna conversión sobre una fusión con United Airlines. Si bien pueden ser necesarios cambios en el mercado aéreo en general, una fusión con United sería perjudicial para la competencia y para los consumidores, explica la compañía en un comunicado, y prosigue el breve comunicado de American resaltando que la fusión sería incompatible con nuestra interpretación de la filosofía de administración respecto de la industria y los principios de la legislación antimonopolio. Brasil obligará a las cadenas hoteleras a registrarse en su nueva plataforma. La industria hotelera de Brasil comienza a experimentar un cambio estructural en su sistema hotelero, con la obligatoriedad del Formulario Nacional de Registro de Huéspedes en formato 100% digital. El objetivo principal de esta transición es eliminar los procesos manuales y burocráticos. Al ser digital, el formulario permite que los datos de los viajeros se carguen de manera anticipada. Esto impacta directamente en la operatividad de los hoteles, reduciendo las colas en el mostrador y permitiendo que el personal se enfoque en la atención al cliente en lugar de la carga de datos. El turismo religioso en México genera 20.000 millones de pesos anuales. México es un mosaico de devociones y tradiciones donde el turismo religioso se ha convertido en una fuerza de cohesión social y un motor económico de gran alcance. Así lo afirma Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, en una entrevista exclusiva con la Red Mundial de Turismo Religioso. La funcionaria, parte del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, revela que cada año más de 40 millones de personas se desplazan por motivos de fe en el país, generando un derrame económico de 20.000 millones de pesos.